lamentablemente en un tema tan delicado hay mucha mentira alrededor. Hay un tema también en su libro, vamos a recordarlo, Mentirás tus muertos, sobre el padre Mujica, y yo recuerdo haberlo escuchado al padre Mujica decir: a mí me van a liquidar los montoneros. Sí, bueno, en todos los casos que yo presento como contradicciones entre el informe oficial y otras fuentes, esas fuentes que cito son, sin lugar a dudas, fuentes cercanas a las organizaciones guerrilleras. En este caso hay infinidad de testimonios que hacen, por ejemplo, la revista Militancia que dirigía los ya fallecidos Ortega Peña, asesinado por la AAA, y Eduardo Duarte, que fue secretario de Derechos Humanos. Esa revista Militancia tenía una sección que se llamaba Cárcel del Pueblo. En esa colocaban todos los números de la revista Militancia, que salió durante el 74, 75, hasta que la cerró Juan Domingo Perón. Colocaban un personaje al que criticaban. 2 meses antes de la muerte de Mujica, colocaron a Mujica en la cárcel del pueblo, acusándolo de cura gorilón y oligárquico. Así que bueno, la cuestión, Enrique, es que... Sí, el cura que... Sí, perdón. No, yo vi esos afiches que decían el cura que vive en la calle Gelioves. Sí, en la Recoleta, sí. De contrastar el listado oficial de víctimas, por de pronto se derrumba el mito de los 30.000 desaparecidos. Hay quienes sostienen con razón que un solo desaparecido, como decíamos, es una tragedia, pero repito, y 2.000 mentiras dichas del Estado es otra tragedia. Porque la pregunta es, si son 30.000 los desaparecidos, como ha dicho en sus discursos públicos Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la señora Estela de Escoto y la señora de Bonafini, ¿a dónde están los nombres de las 22.000 víctimas que faltan? Esto es una mentira, el mito de los 30.000 desaparecidos. Bueno, lo dijo Graciela Fernández Mejide, nosotros la llamamos también, y dijo: perdón, yo toda la información que tengo es la de la CONADEP, ahí están las listas, ahí están nombres, en la época del sábado, aclaró, y le dijeron de todo, y no pueden negarle que ella ha trabajado por los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, dos cosas. En primer lugar, yo me he dedicado al listado actual del año 2006, ¿cierto? Porque en ese listado, en donde se enlistan 8.333 víctimas aproximadamente, en las cuales se suman no solamente los desaparecidos, sino los muertos, a los que llama ejecución sumaria. En ese listado hay gente, Enrique, que está documentado en el libro, que está viva. Hay gente que es víctima de delitos comunes y que está puesta en el Estado. Hay gente que burdamente está repetido su caso, o sea, repetido hasta con el número de legajo CONADEP. Hay gente que ha sido muerta, como contaba recién, por las propias organizaciones, etcétera. O sea, un listado del año 2006, ese listado hay que transparentarlo, porque no solamente hay motivos económicos, sino que fundamentalmente hay motivos ideológicos. Acá hay una intencionalidad ideológica respecto de manejar el pasado y colocarlo como un relato. El pasado fue trágico, yo creo que en el pasado nadie dejó desastre por hacer, no son solamente responsables los militares que hicieron desastres, sino que son responsables los grupos guerrilleros, la dirigente política, la iglesia, los medios de comunicación, todo. No se encontró un camino distinto para salir de esa crisis. Ahora, déjeme decirle algo. Una muerte es trágica. ¿Usted sabe cuántas muertes hubo en esos años de conflicto interno en la Argentina? Cerca de 10.000 muertos. Eso es lo que yo calculo, cerca de 10.000 muertos, conociendo bien los detalles de los listados. Y el periodo que abarcó fue aproximadamente desde el año 69 hasta el año 79. Esto significa 1.000 muertos por año, en una guerra interna. Hay quienes sostienen que no fue una guerra. Yo los remito al documento que los jefes montoneros firman en el año 1989, diciendo: la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente.
todos sus documentos hablan de guerra, ¿no es cierto? Los del ERP y de Montoneros, todos sus documentos hablan de guerra, etcétera. Entonces, si en una guerra que duró 10 años, un conflicto interno que siempre es doloroso, en un conflicto interno, murieron 1000 personas por año, loado sea Dios que nos mandó un conflicto de lo que se llama de baja intensidad, porque hubo conflictos internos en países que conocemos su historia infinitamente más graves. Sí, se está viendo a diario eso. Ahora, permíteme... A diario, en Siria, en Ruanda, en España, en Sudáfrica, ha habido conflictos más graves. Ahora, la intencionalidad de aumentar las víctimas tiene que ver con esto, aumentar el volumen, y está vinculado con la mentira, ¿no? Sí, total. Un tema final. Usted es miembro fundador de una institución que se llama Argentinos por la Concordia Nacional. Y a mí me asombró esto, porque están combatientes guerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas de los dos lados, que buscan, esto lo dice la solapa del libro, ¿no?, que buscan superar en conjunto las secuelas de los violentos conflictos del pasado. ¿Usted cree que hay absoluta coincidencia en terminar con los conflictos del pasado, en la gente que estuvo realmente comprometida, y aquellos que no hicieron nada hoy son los verdugos? Coincido plenamente. Mire, los combatientes, usted sabe que yo soy oficial del ejército, ¿no es cierto? Los combatientes, cuando termina el combate, se asemejan a esos perros grandes que se pelean. Dos perros grandes se pelean brutalmente, salta sangre por todos lados, colgajos de piel de los perros, y cuando terminan se acabó el combate. Y sin embargo los cusquitos están alrededor de la sangre y siguen ladrando y tratan de revivir la pelea. Cuando los combatientes terminan la pelea, los combatientes se reencuentran y se reconocen. Esto es lo que ha pasado con Argentinos por la Concordia Nacional, y en ese sentido quería ratificar lo que decía usted respecto de Graciela Fernández Mejide. El viernes va a haber acá en Buenos Aires un encuentro muy importante, donde se van a juntar Arturo Larrabure, hijo del coronel Larrabure por un lado, Victoria Villarroel, presidente del Centro de Estudios Legales por el Terrorismo y sus víctimas, y Graciela Fernández Mejide, a conversar respecto de cómo superar el pasado. Yo creo que es una exigencia, Enrique, a las clases dirigentes. Nosotros necesitamos clases dirigentes sabias y prudentes que sepan superar el pasado. Y que no vivan de la confrontación. Saliendo de la trampa del odio y del dolor. Creo que los argentinos nos merecemos eso, y los argentinos nos merecemos también la verdad, que termine el relato y que se imponga la historia. Me parece perfecto. Yo le agradezco mucho estos minutos, José D'Angelo, además del Ateneo, porque yo lo recibo por Jenny y el Ateneo. En otras librerías está también el libro, ¿no? Mire, la verdad es que estamos recibiendo reclamos amistosos de todas partes del país para que Jenny y el Ateneo lo distribuya en otras librerías. Por de pronto está en Jenny y el Ateneo, en la Jenny y en el Ateneo, en todo el país. Sí, también existe ahí la posibilidad de comprarlo por internet, así que bueno, muy bien, confiemos en que sea así, en que difunda. Mentirás tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos, y la documentación y los diarios de Timerman, una documentación fenomenal. Muchas gracias por estos minutos, D'Angelo. Un abrazo, Enrique, muchísimas gracias, saludos a Denis. Chao. Gracias, estoy acá escuchando atentamente, y en el fondo lo que indigna, ¿no?, es que siempre en el fondo hay, como bien lo decía D'Angelo, en el fondo siempre hay un tema económico, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Y además, si a vos te dieron por desaparecido, la famosa señora Argibay, ¿te acordás? La Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema, que le dieron el dinero como desaparecida, y después la ordenanza o la ley o lo que fuera eso, que dicen, si ya te lo dieron, no lo devuelvan. La vergüenza de que no tengan que devolver. Si ya te lo dieron... Lo que pasa que, claro, es la plata de todos, ¿no? Con la plata de los demás haces cualquier cosa, lamentablemente. Estaba viendo también acá, Mónica me manda un mail a coincidencias.colonia@gmail.com